Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Cineforum en Radio y Televisión Marbella para hablar de cine y sobre todo para ver cine, que de eso se trata. Película elegida para el programa de hoy, La Mujer X, del año 1966, que su título original es Madame X. Su director, un director no demasiado conocido, aunque hizo bastante cine comercial, también televisión y demás cine que se vio bastante. Él se llama David Lowery Rich. Un reparto encabezado por Lana Turner, con John Forsythe, Constance Bennett, Ricardo Montalbán y Burgess Meredith. Para hablar de esta película, ya digo, del año 1966, cuento aquí con Miguel Rodríguez Miguelón, fotógrafo, poeta y cinéfilo. Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes, Paco, y a toda la audiencia. Estuviste aquí la vez anterior comentando una película sobre la historia de Israel, ¿no? Creo sí, una de Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas, ahora el título. Y La sombra de un gigante. La sombra de un gigante. Y bueno, dejó buen sabor de boca la película, una película que me la conocía perfectamente y de un tema que me interesa como es los temas bélicos. ¿Cuál es la primera impresión que cuando has visto esta película de Madame X o La Mujer X te ha llevado? Bueno, pues que es un drama clásico estilo americano de buena factura, una factura impecable, buen reparto, buena dirección, el guión soberbio. Destaco los diálogos, que se pueden sacar frases completamente muy poéticas, ¿no? Y sobre todo pues el final que tiene, tú lo sabes, tan apoteósico, no vamos a hacer de spoiler, pero el final es de tipo Douglas Alfred Hitchcock, con juicio al final mediático muy bueno. Pues sí, a mí me recuerda más que Alfred Hitchcock a Douglas Sirk, precisamente. El rey del melodrama de exactamente, el que se basa más o menos en el melodrama clásico americano a todo color, con buena factura, vestuario, fotografía, o sea, Douglas Sirk lo controlaba. Y que todo. Además sabía sacar lo mejor de los actores, incluso de Rock Hudson. Exactamente. Recuerdo que en algunos de los melodramas estaba excelente. Sí. Bueno, hay quien dice que esta interpretación de Lana Turner en La Mujer X es la mejor de su carrera. Pues yo estoy de acuerdo contigo y me sorprendió porque la conocíamos por otras películas, ¿no? La conocíamos por El cartero siempre llama dos veces, también sale en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde también. Digamos que fue donde empezó. El cartero llama dos veces la versión primera. No la que salía Jessica Lange. Exactamente. Con Jack Nicholson, que es la posterior. Exactamente. Y bueno, la vida de Lana Turner, pues se puede decir que la película está ajustada también a su tipo de vida, ¿no? La vida de Lana Turner pues no fue nada fácil, o sea, casada muchas veces. 8 o 9 veces. 8 o 9 veces, le duraba a los maridos meses, años, y el drama real de su vida, que una hija suya pues mata a uno de sus maridos, que leyendo la biografía me he quedado alucinado de que la vida a veces supera a la ficción, ¿no? O sea, que la hija menor de edad, por un arrebato de que estaba pegando a Lana Turner, el marido, que era un mafioso, pues la hija prácticamente, según juicio y todo, se mata al marido de Lana Turner. Que evidentemente eso marca la vida de cualquiera. Exactamente, vamos, y luego su vida real, pues alcoholismo, adicciones, hasta se cuenta casos de sadomasoquismo, o sea que más o menos una vida muy revuelta, y al final pues murió, pues la verdad muy malamente. Se puede decir que en fin, que como terminan algunos actores cuando no se llevan bien. Consigo mismo, sobre todo. Bueno, sí. Miguel, tú has mencionado anteriormente el guión. Es verdad que es un gran guión lo realizó Jean Holloway basándose en una obra de teatro de Alexander Bisson del año 1908 que transcurre en París, aunque la película no transcurre en París, sino que transcurre en Norteamérica. En Norteamérica, bueno, parte de Europa, o sea, más o menos la película tiene un recorrido, se puede decir, de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, el guión lo que resaltaría son los diálogos, ¿no?
sobre todo los diálogos finales del juicio, el buen planteamiento y sobre todo que lo bien que encaja el diálogo, o sea, los diálogos en el mismo guión, ¿no? Que muchas veces es muy difícil de que las palabras te presten, o sea, te llamen tanto la atención por cómo están dichos y cómo está escrito para que se diga, ¿no? Que muchas veces es una cosa importante en el cine. Tú has dicho algo importante antes, y es que esta película tiene mucha poesía. Sí, resalté un par de notitas que me han gustado, y dice, hay una, entre ellas, entre uno de los diálogos dice: yo no vivo, solo existo. O sea, por el existencialismo dentro de la película. Hay que recordar que la película está rodada por los años 60, 70, ¿no? Me parece que... El 66. 66, ¿no? O sea, que es una época que estaba muy en boga, pues, este tipo de diálogos también, ¿no? Aquí también hay una especie de lucha entre clases sociales, porque esta mujer se casa con alguien que tiene un estatus social superior al suyo, y la suegra, la madre de él, no lo afecta. Bueno, pues lo que pasaba en la América democrática, ¿no? Que siempre se pueden unir tanto de diferentes sistemas, tanto religioso, político, social, o sea, más o menos hay un mestizaje en Norteamérica pues muy plural, ¿no? Y claro, muchas veces se aceptaba ese tipo de relaciones, ¿no? Y otras veces pues siempre había una persona, en este caso la suegra, ¿no? Que es la que prima los intereses más del hijo que el conjunto de la familia. El papel de la suegra la encarna Constance Bennett, que es la última película que rueda, muere poco después. Sí, exactamente. Era una actriz de carácter o... No, una de reparto, de estas que encaja muy bien, una mala, malísima. O sea, siempre hay un personaje malo que destaca, como el de Rebeca, o sea, sí, además así, que abordaba los papeles. Cumbre Borrascos, siempre hay un papel que impone la maldad y se ve que va con otras intenciones que no las que aparenta. En cuanto a eficacia, que no por el tipo de papeles, me recuerda a Thelma Ritter, que también nunca te deja indiferente cuando aparece en una película, aunque sean personajes muy diferentes a los que interpretaba Constance Bennett. Sí, pero siempre son personajes con doble identidad, una la familiar, de cuando están todos juntos, llevarse bien, el hijo, el nieto, que mira que te cuido, pero luego tiene la otra cara de que o haces lo que yo te digo o fracasas en todo, ¿no? Que es lo que plantea esta mala en un momento dado, ¿no? O sea, bueno, este marido de Lana Turner, del personaje de Lana Turner, que es el que encarna John Forsythe, él viaja mucho, él no está en casa para nada, de aquí para allá. Ella tiene que entretenerse de alguna manera. Claro. Y surge Ricardo Montalbán. Otro personaje de leyenda dentro de los actores hispanos, siempre caracterizado en papeles un poquito de latislave, pero lo que nadie o poca gente o que los trekking sabemos que ha hecho es que sale en una película de Star Trek, sale en La ira del Khan. Sí. O sea, que además muy bien encarnado, o sea, que la verdad que ahí demuestra la faceta suya de actor. O sea, la verdad es que ha habido muchos actores iberoamericanos, podemos decir, que han triunfado en Hollywood, sobre todo desde México. Exactamente. Hay muchos, ¿eh? Sí, no, hay actores que, bueno, y técnicos, y sobre todo María Félix, o sea, hay actores mexicanos que han encajado muy bien en el cine americano, ya sea en papeles mexicanos, españoles, portugueses. Hay que recordar a Villalonga, también autor de Furia, actor, diplomático, ¿no? Sí, y aristócrata. Y sale nada más ni menos, sale en Desayuno con Diamantes, sale en una película de Fellini también, ¿no? Pero mucho antes, por ejemplo, el primer Ben-Hur que se hace en el cine mudo en los años 20 de Fred Niblo, el protagonista es Ramón Novarro. Exactamente. Y por ejemplo también tenemos a Antonio Moreno, actor español que triunfó en Hollywood, el que hizo en España María de la O, que dirigió Francisco Elías con Carmen Amaya. Sí.
Bueno, nos estamos yendo por otros derroteros y queremos hablar de Madame X, donde aparece también Burgess Meredith. Oh, un descubrimiento, ¿eh? Como secundario, como buen actor. O sea, se puede decir que se dio a conocer ya más popularmente, internacionalmente, en las películas de Rocky. Bueno, eso digamos que fue su nueva etapa dorada. Nueva etapa, pero... Porque él ya triunfaba en comedias importantes, con Katharine Hepburn, por ejemplo, con Spencer Tracy en los años 30. Exactamente, ya era un actor de largo recorrido, era un actor de reparto también, ¿no? Y bueno, luego el papel pues lo borda, de un chantajista descarado y así muy chulón, muy malcarado, pero que al final encaja muy bien en la película. La verdad que le da ese punto un poquito barrio bajero, así, canallesco, de que lo coge o lo deja y al final sale la cosa revuelta. O sea, que muy bien. Esa parte del personaje me encantó. Porque... Bueno, y aquí hay un juicio porque resulta que hay una muerte, digámoslo así, no digamos el detalle, hay una muerte y esta señora que encarna a Lana Turner se ve implicada. Y la juzga y la defiende. Y ya veremos lo que pasa. No, pasan muchas cosas, Paco, ya veremos lo que pasa. No digas, pero pasan muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué se llama Madame X o la mujer X? Hombre, se llama Madame X porque cuando mata al que tiene que matar, pues destruye toda su documentación. Y claro, en esa época no había peritos forenses, ni había huellas dactilares, ni había... Total, que es una especie de guadiana, desaparece y vuelve a aparecer. Exactamente. Y claro, cuando firma la confesión ya del crimen, firma como Madame X, ¿no? O Mujer X. Vamos a llamar a mujer porque no era prácticamente una madame, ¿no? Era una mujer que había tenido mala suerte en la vida y por circunstancias del destino, bueno, lo que se encuentra en el juicio, pues espectacular. No vamos a describirlo, no lo vamos a describir. No lo vamos a describir porque la verdad, unos diálogos a flor de piel, la interpretación, la verdad que la cara de alcohólica a Lana Turner no hay quien se la quite porque tenía cara de alcohólica justo en el final de la película, destrozada. Psicológicamente es una película también de mucha psicología, de cambio no de personalidad, pero cambio de actitud, ¿no? Que se da cuenta de que tiene que hacer algo. No vamos a destripar, pero al final lo hace. Para que la gente coja intriga y bueno, y esos finales apoteósicos americanos. Hay que reconocer que quizás Lana Turner, cuando hace este papel, ya era, digamos, un poco madura con respecto a lo que quizás debería haber sido el carácter de esa mujer o la apariencia de esa mujer, ¿no? Sí, pero tú ten en cuenta la labor tan buena de maquillaje y caracterización que empieza prácticamente siendo medianamente joven, ¿no? O sea, una edad más o menos bastante correspondida, y a medida que pasa el tiempo vemos cómo se va declinando y cómo se autodestruye ella psicológicamente, ¿no? O sea, su escapada a Europa pues casi le cuesta la vida y encuentra también un poquito de salvación, pero ve que su destino no es el que la salven. O sea, tiene varias oportunidades de salvarse, pero te voy a decir que no quiere salvarse ella de su destino, ¿no? Es que parece como si fuese una especie de hilos que la mueven como una marioneta y que no tiene voluntad propia. Y que no tiene voluntad. No es que tenga voluntad, es que no le ve la solución hasta justo cuando llega al juicio. No comprende que su destino, o sea, era un poquito esclarecer para que todo quede más o menos, que no moleste a nadie, o sea, que nadie salga malamente perjudicado de la película. Bueno, tú tienes ahí una serie de apuntes que has ido haciendo de reflexión a medida que has visto la película, ve comentándolos porque yo te estoy hablando de otras cosas y no quiero que se pase lo que tú pues sí, pues de Ricardo Montalbán, pues destacar bastantes cosas, lo que empezó con Destino Tokio, una película de guerra también clásica, de la Segunda Guerra Mundial, Fuego en la nieve, sale también en Planeta de los Simios, ya, pero no en la primera, sino en la secuela, y bueno, prácticamente se puede decir que la película es una especie de chantaje, ecuación, lo que hemos dicho,
un tirafloja, a mí me parece un tirafloja entre Hitchcock y Douglas Sirk, ¿no? Y los melodramas de los 60 de esa época, con mucho glamour. O sea, destacó de la película el buen empaque que tiene, ¿no? Que es muy fácil de ver, ¿no? Se puede decir que una película que te entretiene y que te llama mucho la atención, más o menos el desarrollo de la película. Que hoy en día no se puede hacer esas películas con ese tan buen gusto, ¿no? Vamos, lo último que he visto, la Downton Abbey, la película que se ha estrenado hace poco, y la verdad que puede ser una película con empaque, con bien caracterizada, situación, costumbre, vestuario, pues un equipo bastante solvente, salen cosas bastante buenas. En este caso, esta película también, ¿no? Yo lo último que he visto ha sido El hombre del norte, que no es mala película, pero que a mí no me ha terminado de convencer. Tiene cierta línea narrativa, cierta fotografía que me supera un poco, que me aburre un poco. Y donde aparece una Nicole Kidman inexpresiva, porque tiene tantas remodelaciones de cirugía estética en la cara que ya no tiene expresión. Sí, plana. En fin, yo creo que las actrices y actores deberían saber envejecer y hacerlo con naturalidad. No, yo creo que las películas últimamente están cambiando un montón con respecto, si comparamos películas clásicas con lo que se hace ahora, que prácticamente hacen remake, Muerte en el Nilo últimamente, ¿no? Pues comparando Muerte en el Nilo de su época con las de ahora, te choca tanto glamour, tanto croma, tanto movimiento cámara, ¿no? Y con El hombre del norte pasa lo mismo. Se puede decir que es la versión vikinga de Harley. Se han basado en un relato en que el Harley vikingo no tiene la H, que dicen los críticos, y se retrotrae a la época esa salvaje en que los vikingos eran dueños del mar y invadían Inglaterra, como está ahora de moda también, series basadas en esa época, las Kingdom, Vikingo, Valhalla. Sí, tiene una estética exactamente de varias series de plataformas, de muchos capítulos, donde se narra de esa manera que se narra en esta película también. No, es que sencillamente ya tienen la estructura hecha del sistema de rodaje y más o menos ambientación, tiene un poquito la parte técnica muy hecha ya, que se puede rodar fácilmente. Según lo que leo de la crítica, está rodada en parajes naturales y las escenas no están dobladas, o sea, las escenas de lucha y eso, pero no la he visto, no quiero criticar porque no la he visto. He leído buenas críticas, he visto que la ponen que es una película difícil de ver. Sí, quizás hay que verla una segunda vez para terminar. Pero para algunas películas que no te gustan porque están en un estado de ánimo. Es un poco densa. Y la ves exactamente. Diría yo que es un poco densa, pero bueno, no queríamos hablar de esta película. Decía esto porque quien vaya a quedarse con nosotros a ver Madame X o La Mujer X no se va a encontrar con nada de eso, sino con una narración clásica, al estilo clásico. Aquí no hay grandes sorpresas estilísticas, ni mucho menos. No. Lo que prima en esta película no es la acción, es un poco la historia en sí, ¿no? La historia en sí, que no es que simule, pero imita, como imitación a la vida, imita a la vida, pero en ficción, pareciendo que estas cosas pueden pasar, que exactamente pasan, ¿no? O sea, hoy en día, pues si hay un asesinato de un marido, de una esposa, no la vemos como una película. Sin embargo, esta que está basada como película, pues da la sensación de que una vida real es un paralelismo, pero muy bien hecho, muy estilizado. O sea, no hay crueldad, no hay venganza, se puede decir sangre. O sea, no hay como hay hoy en día que se cuenta la historia esta muy salvajemente, ¿no? Es que hoy día, en el lenguaje cinematográfico actual, lo explícito es lo que prima sobre cualquier otra manera de narrar, mientras que en esta época muchas cosas se sobreentendían. Claro. No había necesidad de mostrar a la cámara nada explícito, o casi nada. Claro, porque en esta película pues se pega una mujer, se le chantajea, se le calumnia, se le juzga, ¿no? Y prácticamente, bueno, el que defiende, pues no voy a contar quién defiende, pero es que lo defiende muy bien. La verdad, y me quedo con eso, te digo, ese final, esa cámara de ese punto de arriba,
pues es apoteósico, ¿no? El plano cenital. El plano cenital es típico de final de película, que te deja un sabor de boca, que tú dices, así es como la quiero ver. Ese plano, o ese picado extremo, podemos decir, era típico de Hitchcock. Sí, exactamente. Sí. Hay quien dijo que lo había inventado Hitchcock. No lo había inventado Hitchcock, porque ya incluso Francisco Elías, al que hemos mencionado anteriormente, incluía planos cenitales en algunas de sus películas, y era un director español de los años 30. El nacimiento de una nación, desde Acorazado Botequín, ya hay planos prácticamente de este tipo, no tan bien hecho, pero ya se apuntaba maneras y formas. Bueno, tú me has dicho antes de entrar que traías un poema. Pues sí. Porque tú produces, tú tienes a ti la inspiración te llega, y cuando te llega la inspiración siempre te coge con un papel y un lápiz. Sí, no, esta vez estoy recurriendo, te puedo decir que son trucos que uno más o menos los reacciono, ¿no? y sale, ¿no? Por también, como me pasó, que veo una frase de un poema, o de aquí, como dice, los muertos no lloran, de la mujer X, y a partir de ello me invento otra historia. Y a ver qué historia te has inventado. Bueno, pues es un borrador y dice así: solos viven en el recuerdo de la memoria de lo imposible, en la gramática de las palabras con las imágenes de todos los días, por los lugares recorridos, por calles sin olvido. Los muertos siguen en los sueños, despiertos de las noches de desvelo, de los años o la vida que sigue continua y fría. Un borrador todavía no está, pero... ¿Se llama Los muertos viven? Sí, es de una frase, no hay frases, te digo, he apuntado algunas que son muy buenas, ¿no? Yo no vivo, solo existo, yo no tengo ninguna amistad, una tía muy solitaria, un tipo muy amargada, sobre todo la de no lloran los muertos. O sea, lo de los muertos no lloran te da un impacto de que es verdad, de que está dentro de la película, pero te puede decir que está fuera de contexto, porque la suelta en un diálogo, lo suelta y tú te quedas, bueno, esta frase aquí destaca de una manera que te relacionas con otras cosas, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de John Forsythe? Hombre, John Forsythe es menos conocido, pero me parece que ahí una de las cosas que se me olvidó decir que John Forsythe, no, pero Lana Turner sale en una serie de televisión americana, se me ha olvidado el nombre. Ahí. ¿La quinta dimensión? No, sale, lo tengo por aquí apuntado, vamos a ver, lo encuentro. Falcon Crest. Sí, claro, Falcon Crest. Sí, hay actores que terminaron en esa serie. No sé si Ricardo Montalbán también tuvo alguna intervención. Exactamente, ¿no? y el personaje, por lo visto, lo curioso del personaje de Lana, que sale en Falcon Crest, solamente sale en 2 temporadas, pero siempre lo remiten, lo cuentan en el resto de las temporadas. Claro. Y Forsythe lo mismo, al final terminan haciendo series de televisión. Son, todo lo que te has dicho antes, son actores más televisivos que solamente salen, no son conocidos popularmente en cine. Es que yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo importante, o se tomó como un valor real la participación en televisión, en series televisivas, en redacción de televisión, mucho antes que en Europa, en donde los directores mucho tiempo estuvieron no queriendo hacer televisión porque lo consideraban un género menor. Exactamente. En Estados Unidos no. No. Tú ten en cuenta que las populares series de los 80, Más mil años esposa, Colombo, Goya, pues Banachek, eran todos eran todos actores ya consagrados. O sea, el de Colombo hizo detectives, hizo cine de todo tipo, serie B muchas veces, pero Colombo se le recuerda en el cine como un gángster, siempre hacía papel, me parece que sale también en películas de gángster. O sea que... Precisamente David Lower Rich es un director que no es muy conocido, que trabajó bastante en televisión y que en cine estuvo unos 20 años. Sí, un periodo muy corto. Y la verdad, me sorprendió porque era un director muy conocido popularmente,
pero aquí se nota que tienen una maestría para esta película de reunir, vamos, de encajarlo todo perfectamente. Fíjate que tiene una película que protagonizó Kirk Douglas, creo que era El Sindicato de Asesinos. Del crimen o algo así, sí. Sindicato de Asesinos. Sí. Tiene 2 aeropuertos, en los 79 y 80. De los primeros, sí. De esa saga de aeropuertos que funcionó muy bien en taquilla, sí, ¿no? Sí. Otra película suya es Rossi. No sé si recuerdas de aquella película, Rossi. En fin, que es un director que si investigas un poquito y te pones a pensar, pues tiene algunos títulos que funcionaron muy bien comercialmente. Son actores de culto por descubrir, son actores que más o menos han estado en la sombra de los grandes, pero que hacen películas bastante notables. O sea, son directores de oficio, se puede decir, ¿no? Son directores que más o menos han tenido su época. Bueno, entre películas televisivas y películas de cine hizo alrededor del centenar. Sí. Que es bastante prolífico, ¿eh? Toda una vida, vamos, tiene una vida dedicada a la imagen, vamos, que prácticamente. Un director que llegue a rodar 100 películas es muy prolífico. Sí, pero sabe combinar, lo bueno que tiene, sabe combinar el cine con la televisión. No todos los directores de cine han podido hacer programas de televisión. Hay que recordar que Spielberg empezó haciendo televisión también, luego se pasó, o sea, la película con Bette Davis lo llamaban para, sus primeras películas eran cosas televisivas, poco, ¿no? Pero luego se pasó ya al cine. O sea que... Bueno, Miguel, pues invita a nuestra audiencia, dale algún argumento por el que deben quedarse a ver esta película, que ya hemos dicho muchas veces que tiene un final apoteósico. Bueno, pues decir esta película que le van a encantar, no solamente por lo que hemos dicho, ¿no? Sino por lo que van a ver, porque si lo ven y recoge su momento, o sea, si saben captar plenamente la película, la van a disfrutar y sobre todo van a descubrir cosas que hoy en día están de candente actualidad, pero que contadas de una manera que admira de lo bien hecha, de la factura que tiene, el empaque, ¿no? Y sobre todo son películas que siempre se van a poder ver, o sea que más o menos las tienen ahí. Efectivamente, porque es una manera de narrar que no pasa. Se dice que lo clásico es aquello digno de imitación. Bueno, pues esta manera de contar cine que se ve en esta película, por ejemplo, es digna de ser imitada. Miguel, gracias por haber estado aquí. Pues nada, un saludo y que disfruten de la película. Y esperemos volver en otro momento a comentar otro título. Seguramente. Que nos gusta el cine. Vamos a quedarnos viendo Madame X o La Mujer X del año 1966 de David Lowell Rich con Lana Turner al frente del reparto.